A muchos de nosotros, cuando éramos niños, nos enseñaron a disculparnos, a pedir perdón. Era una parte de la educación, o de la buena educación, decir lo siento cuando hacíamos algo que estaba mal, perdón. Pero no pasaba de ahí. Era una fórmula de buena educación, pero a lo mejor a alguien, pero a mí no me enseñaron a arrepentirme, ¿no? A lamentar verdaderamente haber ofendido a alguien, haber desobedecido, haber cometido una falta. Entonces, muchas veces hay un arrepentimiento, nada más de palabra, nada más decimos, lo siento. Y muchas veces hasta diciendo, bueno, yo ya pedí perdón, si no me quieres perdonar, pues ¿qué quieres que yo haga? Dice una canción. Pero eso delante de Dios no sirve para nada. Vamos a continuar el estudio de 1 de Samuel 15. Vamos a leer de los versículos 24 a 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue pues luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que es el día que tú has designado para que tu pueblo te adore. Y estamos aquí delante de ti para, más que nada, adorarte. Todo lo que hacemos es para ti, de acuerdo a tu palabra, para glorificarte, para bendecirte, para buscar tu rostro y que podamos ver en él tu sabiduría, tu ciencia y tu guía para nuestra vida diaria. Ayúdanos, Padre. Ayuda a los que están enfermos, a los que por cualquier motivo no pueden estar con nosotros,
guárdalos y tráelos la próxima vez, para que todos juntos como tu pueblo te adoremos y te glorifiquemos. Pedimos todo para tu gloria en nombre de Cristo. Amén. Para el pueblo de Dios es vital, es de vida o muerte, vivir en obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es más valiosa y más agradable a Dios que cualquier sacrificio o ceremonia que un hombre pueda ofrecer. Una obediencia a medias es desobediencia, y el pecado es precisamente la desobediencia a Dios. Se debe tener para con Dios total fidelidad y de todo corazón. Menos que eso es un autoengaño. No se tiene una relación de súbdito con el verdadero rey del pueblo de Dios, que obviamente es Dios. Por lo tanto, no se puede decir con verdad que se pertenece al pueblo de Dios. El que hace eso, el que no obedece, es en realidad un usurpador que toma el lugar del rey para decidir él qué hacer. Hace su propia voluntad y no lo que Dios le manda por medio de su palabra. Porque por medio de su palabra Dios gobierna a su pueblo. Por medio de su palabra le da las instrucciones, las reglas y lo guía por donde quiere que camine. Entonces la desobediencia es la esencia del pecado, que al final de cuentas no es otra cosa que rebeldía en contra de Dios. El rey Saúl recibió una orden de ejecutar un juicio completo en contra de Amalek, una nación enemiga de Dios, más que nada de Dios. De su pueblo sí, pero más que nada enemiga de Dios. Ellos habían atacado al pueblo de Dios, a Israel, a traición, cuando estaban vulnerables. Los habían dañado mucho. Pues no debía dejar con vida absolutamente nada, porque esa nación estaba bajo la maldición de Dios. Y había llegado el tiempo del juicio. Debía ser juzgada. Esa enemistad venía de muchos años antes y seguiría por toda la historia. Su descendencia siempre sería enemiga de los judíos y por consiguiente enemiga de Dios. Por ejemplo, Amán, aquel enemigo del pueblo de Israel, nombrado en el libro de Esther, la reina Esther, se dice de él que era agageo, era descendiente de Agar. Sin embargo, Saúl no cumplió la orden que recibió de una manera completa. Destruyó al pueblo de Amalek, pero tomó prisionero al rey Agar, perdonándole la vida. Y él y sus soldados se llevaron lo mejor de las vacas, de las ovejas, lo que tenía un valor pues, monetario, y lo hicieron con el pretexto de que querían ofrecer un sacrificio en honor de Jehová. Cuando el profeta lo confrontó a Saúl, ni siquiera se daba cuenta de su pecado. Él pensaba que había hecho bien porque iba a ofrecer un gran sacrificio, un sacrificio muy valioso, un sacrificio de animales. Y en el versículo 22 del capítulo anterior dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La religiosidad externa y vacía de Saúl era en realidad una rebelión y obstinación contra Dios. Como él rechazó la palabra de Dios, con toda justicia, Dios lo rechazó a él del trono de Israel. Pasarían como 25 años para que hubiera otro rey en Israel. Dios, en su soberanía, usaría a este rey desechado para preparar y para pulir al rey que pondría en su lugar. Al oír que había sido desechado, le pasó a Saúl y lo expresó con palabras. Y expresa ahí un arrepentimiento, pero un arrepentimiento por conveniencia. Es en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Por primera vez Saúl acepta que desobedeció a Dios. He quebrantado el mandamiento. Y llegó a la conclusión correcta: yo he pecado. Sin embargo, en su mente y en su corazón continúa justificándose por sus pecados. Él se excusa al señalar al pueblo que tuvo miedo y por eso consintió en lo que ellos le pedían. Lo mismo ocurre con muchos que se dicen cristianos. Yo me he arrepentido, yo he pecado, pero se queda en palabras, se queda en un arrepentimiento por conveniencia. Si yo le digo a mi familia que me he arrepentido, que he pecado, ustedes me van a perdonar, me van a tratar mejor. Eso es la actitud de Saúl. Y dice que lo hizo por temor al pueblo. El temor al hombre nos afecta a muchos de nosotros y se vuelve un peligro muy grande cuando nos lleva a hacer o no hacer lo que debemos. Lo hacemos por miedo de lo que puedan pensar de nosotros y preferimos consentir en sus opiniones sin que nos importe ofender la majestad de Dios o desobedecer. Antes deberíamos tener temor de Dios. Dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Temer al hombre no nos libra de ningún peligro. Por el contrario, es un riesgo que hace peligrar nuestra alma. Una seguridad real solo se puede tener poniendo nuestra confianza en el Señor. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Saúl dice temer al pueblo, pero no teme a Dios, no tiene temor de Dios. No entiende lo grave de su pecado. Y le dijo a Samuel, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Es como si dijera, sí, está bien, sí, pequé, tienes razón, pequé, pero pues no pasa nada. Vamos a darle vuelta a la hoja y sigamos adelante. Saúl empequeñece la gravedad de su pecado. Lo que le importa es seguir teniendo la aceptación del pueblo. Quiere que Samuel regrese junto con él y lo acompañe en un acto de adoración pública para que el pueblo lo siga teniendo a él como el rey ungido por Dios, a regresar con Samuel y adorar junto al profeta. Inmediatamente se nota que su arrepentimiento no es verdadero. Un arrepentimiento genuino debe salir de un corazón quebrantado, y quebrantado por haber ofendido a un Dios santo. Le ofendió al desobedecer lo que ha mandado. No debe venir con condiciones, y mucho menos para obtener algo a cambio. Debe haber una tristeza piadosa por el pecado y ningún otro deseo terrenal. Lo único que debería buscar es ser perdonado por Dios por el pecado cometido. El problema de Saúl era la rebelión y su terquedad contra Dios. Lo reconoce, sabe que ha pecado, sabe que ha ofendido a Dios, sigue obstinado. Es una rebelión que está arraigada en su corazón. Lo que diga, ahí sigue. No quería enfrentar esa rebelión. Pensó que bastaba con que Samuel se lo perdonara. Pero Samuel no podía perdonar pecados. Y unas palabras de Samuel no cambiarían la naturaleza que estaba arraigada en su corazón. El pecado debe traer un pesar al ofensor, una tristeza piadosa que lo lleve a arrepentirse. No una tristeza por las consecuencias que está cosechando por su pecado. Una tristeza de un criminal por estar en la cárcel, sino por haber ofendido a Dios. Dice 2 Corintios 7, del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza por haber pecado, y ese pecado trajo consecuencias. Si es por eso el arrepentimiento, no es un arrepentimiento verdadero.
Ese arrepentimiento por conveniencia produce muerte, muerte eterna. Aquí no se ve por ningún lado el arrepentimiento de Saúl por su pecado. Le pesa haber sido desechado y teme perder el apoyo del pueblo. Pero Dios le tiene sin cuidado. Una persona que ha perdido contacto con la palabra de Dios no puede darse cuenta de lo lejos que está de Dios, ni puede percibir cómo lo ve Dios. Esa es una poderosa razón para confesar nuestros pecados apenas seamos conscientes de nuestras faltas. Entregarnos inmediatamente a la misericordia de Dios con un total arrepentimiento. Dice el Salmo 51, de versículos 1 a 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los versículos 9 a 12 continúa diciendo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Saúl estaba demasiado lejos de ver su pecado como David lo ve en el Salmo. Ni se le ocurrió postrarse o suplicar por ser renovado, aunque reconoció haber pecado. No había arrepentimiento. Reconocerlo es el primer paso. Algo avanzó, pero su actitud de, realmente no es importante. Vamos a lo que sigue. Demuestra que no entiende la maldad del pecado que cometió. Nunca rebajes el pecado para considerarlo como tan pequeño y sin importancia que puedes seguir con tu vida sin arrepentirte verdaderamente. Si te haces consciente de que has pecado contra Dios, de manera inmediata reconócelo, confiésalo y clama porque su misericordia te conceda un corazón renovado y limpio. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Samuel desechó la propuesta de Saúl de volver con él para adorar a Dios como si nada hubiera pasado, porque Dios ya había desechado a Saúl. Si no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Sería una adoración desagradable y falsa. Saúl estaba dispuesto a postrarse físicamente, pero no se había postrado en su corazón. Además, Saúl había planeado ofrecer animales que había tomado de los amalecitas, el botín de ellos, un botín que era maldito. El pueblo del que lo había tomado era maldito para Dios con todo lo que le pertenecía a ese pueblo.
La desobediencia intencional de la palabra de Dios causa el rechazo de Dios. Dios no trata a la ligera a aquellos que a propósito redefinen o reinterpretan su palabra para que se acomode a los deseos de ellos. La fidelidad a la palabra es fidelidad a Dios. Buscar a Dios de todo corazón está ligado a nunca desviarse de su santa palabra. Dice el Salmo 119, en versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Viene después una señal del juicio de Dios contra Saúl. Es el versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pues Samuel comenzó a alejarse de Saúl, quien para evitar que se fuera, se aferró a la orilla de su manto. Y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dio una interpretación de lo que gráficamente Saúl había visto. Dios había determinado quitar el reino a un hombre lleno de soberbia y orgullo para dárselo a otro, un prójimo, un igual, pero mejor que alguien que sí lo obedeciera. Saúl estaba en una posición, pues, la más alta de Israel, era el rey. Él debía ser el ejemplo que influyera al pueblo. Por eso a Saúl Dios ya no lo sostendría, ya no lo soportaría, le quitaría su apoyo. Durante años Saúl se había negado a arrepentirse del mal que estaba dentro de su corazón. Su desobediencia continuaba. Y cuando alguien dice, me arrepiento, pero sigue haciendo lo mismo, sigue en su misma maldad, por más que escriba en una plana, me arrepentí 5,000 veces, no se arrepentía. Su desobediencia continuaba y había usado el hecho de haber sido ungido por Dios como una forma de autopromoción y autoengaño. Él se había enaltecido, pensaba que merecía ser el rey de Israel. Él era el más guapo, el más alto, y ahora sentía que merecía ser el rey. Todos los sacrificios que ofreció y su pretendida fidelidad eran una farsa. No existía un amor genuino por Dios del corazón de Saúl, y el tiempo del juicio había llegado. El juicio ya no se podía detener. Dios lo había decretado y no cambiaría de opinión. Samuel le dice que la decisión de Dios es final e inalterable. No tiene sentido discutirla o seguir explicando. Dios es lento para la ira. Sabemos que Dios es de abundante misericordia. Sin embargo, cuando llegue el momento del juicio,
El juicio es una realidad inmutable y nadie puede detener la mano de Dios. Dice Hebreos 10, 29 a 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este episodio de la historia de Saúl inició con Samuel pidiéndole a Saúl que estuviera atento a la palabra de Dios. Aunque ya antes había desobedecido, por la misericordia de Dios se le estaba dando una nueva oportunidad. Él no lo sabía, pero esta era la última oportunidad para él, para el rey de Israel. Cuando en su orgullo y necedad se negó a someterse a la palabra, él no quiso creer, desechó por completo la misericordia y el amor de Dios. Entonces, lo único que le quedaba por delante era el juicio. El amor, la gracia y la misericordia de Dios son reales. Pero cuando una persona los rechaza, queda expuesta al juicio y a la condenación eterna. Tal vez has oído el Evangelio muchas veces y no has creído lo que Dios dice en su palabra. Tal vez hoy te está dando otra oportunidad. No sabes cuándo será la última oportunidad para ti. No la dejes pasar. Un día, cuando quieras retenerlo, el manto se romperá y ya no habrá más remedio. No recibas en vano la gracia de Dios. Dice 2 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Para Saúl había pasado el tiempo aceptable. Y le dijo Samuel, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Saúl tal vez estaba pensando que había una forma de solucionar esto. Samuel dejó saber que no había nada que hacer. Era definitivo. Lo que Dios ha determinado no se puede cambiar. Saúl se veía a sí mismo como la gloria de Israel. Ninguno en el pueblo como él, habían dicho. Pero la única gloria de Israel es Dios. Sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento no hay honra, dice el versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Por segunda vez, Saúl confiesa con su boca que ha pecado. Pero no es lo mismo decir de labios para afuera, lo siento, que sentir el pesar en el corazón, aunque no se diga una sola palabra. Lo que en realidad era la preocupación de Saúl no era su pecado. Él había deshonrado a Dios con sus acciones, estaba diciendo que no era digno de ser obedecido, que no era digno de ser creído, que no era digno de ser respetado. Solo hay un lugar en el trono eterno. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero a Saúl no le interesaba honrar a Dios. Y dijo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Su único objetivo era que el pueblo lo siguiera viendo como alguien aprobado por Dios para gobernarlos, porque estaba en compañía del profeta en ese acto de adoración. Para Saúl, Israel es mi pueblo. Samuel le había dicho, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Saúl había reinado por algunos años. Le había olvidado que un rey de Israel no es el dueño de Israel. Es solo un representante del verdadero rey de Israel, que es Dios. Así es con el reino de Dios. Nadie debe enseñorearse sobre su pueblo, el pueblo de Dios. Cuanto más el que esté aquí es un representante de Dios. Tanto el rey como el pueblo están bajo la autoridad de Dios, que los manda por medio de su palabra. Siempre ha sido así. Lo es también en la iglesia, en la que el único gobernante es Cristo. Sí, volvió Samuel tras Saúl. Eso no significa que Samuel estuviera de acuerdo con Saúl. Por el contrario, delante del pueblo va a desenmascarar a Saúl, va a hacer pública su hipocresía y hacer evidente su pecado de desobediencia. Aunque Saúl adore al Señor, no va a recuperar su relación con Él. Volvió con Él y adoró. Pero eso no servía para que recuperara el reino. Dice el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel ordenó que le llevaran delante al rey Agag. Como Saúl no había cumplido el mandato de Jehová de ejecutar el juicio, alguien lo tenía que hacer. Samuel lo cumpliría. Lo que va a hacer Samuel va a declarar delante de todo el pueblo
que Saúl fracasó, que no obedeció el mandato, que no era un hombre aceptable para Dios, que no era apto para ser rey. Y eso se iría viendo con el tiempo. Todavía Saúl estaría muchos años y lograría algunas victorias, pero eso era lo que logró el rey Saúl, como ese rey de cualquiera de las otras naciones, un rey humano, porque Dios estaba desechado por muchos logros militares o económicos que tuviera en su reino. Por su parte, Agag pensó que ya la había librado. Pensó que si Saúl lo había perdonado, pues ya no le iba a pasar nada. Pero Saúl le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, Agag, como rey de Amalek, había sido extremadamente cruel. Había asesinado, había pues, masacrado a otros pueblos y realmente merecía el juicio. Era un pecador malvado. Esta es una advertencia para cualquier pecador no arrepentido. Dios ve todo lo que hacemos y lo tiene presente. Los pecados están delante de Él todo el tiempo. Si alguien muere sin haber sido perdonado, lleva cargando sus pecados. Y como vemos aquí en el rey Agag, tendrá que pagarlos. El resultado de la justicia perfecta es la muerte ante un Dios justo. Y no solamente la muerte física, sobre todo la muerte eterna. Los sacrificios y adorar a cualquier otra cosa que pretenda ofrecer a Dios no sirve por sí mismo. La salvación es por gracia, se recibe por medio de la fe y el arrepentimiento genuino que produce obediencia a los mandatos de Dios, que produce un cambio en la conducta. Por eso el arrepentimiento es necesario. Se debe ver por medio de acciones por las que nosotros comprobemos que nuestro arrepentimiento es verdadero. El único sacrificio que quita los pecados de en medio es el sacrificio de Cristo. Es el único sacrificio que salva. Es un sacrificio ofrecido por el sacerdote perfecto, por Cristo. Los sacrificios que presentaba Samuel o cualquier otro sacerdote solamente señalaban a Jesucristo. Dice Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. A Dios era a quien se debía obediencia. Samuel cumplió con el juicio delante de Jehová. No fue delante de Saúl, quien estaba
presente y era el rey. Él era orgulloso, pero ahora era débil. Cumplió el juicio al que se debe completa obediencia. Dice el versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl quedó aislado. Samuel ya no vio a Saúl mientras vivió. Así se dio el fin de la relación formal entre Saúl y Samuel. La partida de Samuel indica el abandono de Dios a Saúl. A partir de este momento, Saúl nunca volvería a escuchar la palabra de Dios que le hablaba el profeta Samuel. Saúl se convirtió en un hombre espiritualmente muerto, sin la palabra. Estaba muerto mientras camina en el mundo de los vivos. El Salmo 119, 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Samuel lloraba a Saúl. Podemos ver en Samuel, el sacerdote, el profeta, a ese ministro de Dios fiel, que no se alegraba por la destrucción de los impíos. Él había servido fielmente a Samuel, pero a Saúl, tenía un aprecio por él. Ahora que se había separado de Dios, no estaría con él, pero tampoco deseaba el mal para él, como tampoco Dios lo hace. Su voluntad declarada en su palabra, primero es que los hombres no pequen. Si lo hacen es porque desobedecen la voluntad de Dios para hacer lo que ellos quieren. Lo que quieren hacer es pecar. Quieren ponerse por encima de Dios y decidir por ellos mismos lo que es mejor para ellos. El resultado tiene que ser el juicio y el castigo por el pecado, como en el caso de Agar y también en el caso de Saúl. Dice Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese volverse de los malos caminos es el arrepentimiento verdadero. No quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. Si no lo hace, Él está
declarando su sentencia en el juicio. Sigue diciendo el pasaje, que Dios se arrepentía. Significa que hubo un cambio en la relación de Dios con Saúl, no porque Dios cambie, no porque Dios se arrepienta, sino porque Saúl cambió. Dios en su misericordia puede demorar el castigo o dar oportunidad al pecador para que cambie de idea arrepintiéndose. Pero Él no cambia de idea con relación a sus propósitos y a sus planes. Dios había determinado que el futuro de Israel estaría en un hombre mejor, un hombre conforme a su corazón. Pero el rey perfecto sería su Hijo Jesucristo, que salvaría a su pueblo y lo haría por medio de su obediencia perfecta. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la tenemos y porque por medio de ella te conocemos. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Conocemos esa necesidad de arrepentirnos. Te pedimos que tu misericordia nos concedas ese arrepentimiento. No podemos cambiar por nosotros nuestra naturaleza corrompida que llevamos en el corazón. Pero tu palabra nos puede purificar. La sangre de Cristo aplicada a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, que necesitamos de ti en cada paso que damos. Ayuda a cada persona aquí. Ayuda a tu iglesia. Santifícanos, llévanos al arrepentimiento cada vez mayor, que nos lleve más cerca de ti. Obra en nosotros, Padre, que sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.